buenas tardes. Hoy vamos a ver el juego El último detective, a quien nadie querría contratar. A este juego lo jugamos el pasado diciembre con dos amigos del canal, Hulks y Jaime. Era bastante entretenido, es muy sencillo y muy divertido. Básicamente de lo que se trata es, eh, tú eres un detective, es para una o dos personas y un director de juego adicional, es decir, para dos o tres personas. Básicamente es un director de juego que es el que crea al asesino, porque está planteado como si fuera un asesino, aunque yo lo estoy adaptando también para que jueguen, pues por ejemplo, mi sobrina que tiene 10 años, entonces claro, ahí no voy a poner asesinato, sino otro tipo de delitos mucho más infantiles. Y el director de juego crea al asesino en este caso y crea también las condiciones del caso o tira en una serie de tablas muy sencillas porque este juego ocupa una sola página, eh, y decide a través de los dados cuáles son las circunstancias del caso. Bueno, paso a explicar el sistema. Voy a ampliar aquí esto, para que se vea mejor. Eso es. Así. Bueno, voy a hacerlo aquí directo sobre este juego. Yo ya hablé con el autor, que como se ve aquí es eh, Titanomaki RPG. Esta es su página de itch.io y yo ya acordé con él que iba a traducir el juego a español. De hecho, esta es la idea de esta versión para mi coproducción, porque yo ya adapté gran parte de lo que he jugado, tanto con mayores como con niños, ¿no? Y ya tengo hecha una serie de adaptaciones para que veamos darle también un poco más de juego. De hecho, también lo tengo hablado con el autor, porque en la primera versión del juego había algunas cosas que no estaban muy claras y a partir de lo que yo le comenté, pues hizo una segunda versión aclarando un poquito mejor cómo funciona el sistema, ¿no? Esto está inspirado en un sistema, perdón, el autor no es Titanomaki de este juego. Titanomaki es el autor del sistema Caltrop. Caltrop es un sistema muy sencillo, aunque un poco más elaborado que el que se usa aquí en este juego, porque este juego es una versión muy simplificada del mismo. El sistema Caltrop usa nada más que dados de cuatro caras, dados de cuatro, ¿no? Que son como estos que son como pirámides. Voy a ver si hay uno que se ve mejor. Este, por ejemplo, son dados de cuatro caras y también se usa, si se quiere dejar al azar la, la creación del caso, las características del caso, pues se puede tirar un dado de 8 caras, que al fin y al cabo es como dos dados de 4 caras unidos por la base. Bueno, se llama así Caltrop porque en español abrojo, porque esa es el arma que se usaba en la antigüedad y se sigue usando a día de hoy por parte de las fuerzas del orden, eh, que consistía en una serie de pinchos que se entrelazaban y por eso parece como una pirámide, por eso tiene una forma muy parecida a la de un dado de cuatro caras y que se usan actualmente para pinchar las ruedas de los coches si se saltan un control policial. Pero ya eso lo usaban los romanos e incluso antes de los romanos ya se usaba. Y bueno, este sistema abrojo o caltrop pues usa nada más que dados de cuatro
Bueno, voy a empezar por el principio. Dice el juego, puede que seas nuevo. Quizás eres incompetente. Puedes que hayas tenido un solo éxito, o haya sido flor de un día, o que haya sonado la flauta demasiado pronto en tu carrera, ¿no? Y, y luego no hayas vuelto a tener éxito. Vale, me comenta que se me escucha muy bajito y la música muy alta. A ver, ahora se escucha mejor. Bueno, espero que se me escuche ahora mejor. Bueno, básicamente es un... em, vuelvo aquí al juego. Eh, repito, quizás eres nuevo o puede que seas incompetente. Puedes que haya sonado la flauta en su día y luego no hayas vuelto a hacer nada de éxito como detective. Sea cual sea la razón, eres el último detective a quien nadie querría contratar para resolver este asesinato. Desafortunadamente para ellos, todos los demás están demasiado ocupados. ¿Será esta tu redención o tu canto del cisne? ¿O podrás demostrar que están equivocados? ¿O te encontrarás quizás em, en un problema y demostrarás que realmente tenían razón? Solo el tiempo podrá decirlo. Gracias, Lautoma, por la información. Bueno, pues básicamente es eso. Se trata de un detective. Por eso, como lo planteé así, pues yo lo planteé como una historia de humor, ¿no? Eh, la verdad es que echamos, cuando lo jugamos el pasado diciembre, pues 3 horas muy entretenidas. Y, por cierto, el próximo jueves lo que voy a hacer es empezar a narrar la historia que estoy escribiendo basada en en ese caso que resolvimos, ¿no? Por supuesto, más elaborado y poniendo sus voces, en fin, dramatizándolo y demás. Pero básicamente divirtiéndonos, ¿no? Porque es de lo que se trata. Bueno, pues aquí, como te dice aquí al final, el director de juego crea al asesino y el escenario que investigarás. Puedes hacerlo según consideres oportuno o puedes tirar dados de 8 caras, como hemos visto, en esta tabla para crear al asesino y el entorno, digamos, en las circunstancias en las que se basa el caso. O adaptarlo, porque yo lo adapté para que tuviera más juego, tuviera más pistas, más testigos, o para cuando lo jugué con mi sobrina de 10 años, pues lo que hice fue, no lo hice un asesinato, sino hice delitos mucho más divertidos para los niños y armas muy divertidas. Por ejemplo, en vez de cuchillos, machetes y demás, yo usé balones de fútbol deshinchados como armas o patas de jamón, en fin. La cosa es hacer cosas, es divertirse, ¿no? Lo que quiera el director de juego. Y una vez que se crea ese entorno y se crea el jugador, pues se crea el asesino, pues el jugador o los jugadores, porque es un juego para uno o dos jugadores más el director de juego, los jugadores tienen que ir, es un juego de rol en definitiva, de una sola página, pero es un juego de rol, tiene que ir proponiendo pistas e investigando en función de lo que plantea el director de juego y el director de juego le va reconduciendo. Y en función de lo que plantee el jugador o los jugadores, pues el director de juego le propone que haga una tirada basada en uno de estos de estas 5 habilidades o características del detective creado. Y ahora lo explicaré, ¿no? Porque eso también lo he adaptado un poquito más para que tenga un poco más sentido desde mi punto de vista. Y lo que dice aquí también es importante, pero aunque en fin,
es obvio y entra un poco de cajón, pero en todo caso lo pongo de manifiesto, que coger al asesino no está basado necesariamente en un número de éxitos concretos, es decir, en sacar muchos dados favorables, sino simplemente en que la historia tenga un sentido desde el punto de vista narrativo. Es decir, se trata de crear una historia y divertirse, ¿no? Contándola, no acumular tiradas de dados positivos. Sin embargo, si fracasas demasiado, las tiradas de dados puede haber consecuencias. Y bueno, ahora lo explicaré. Básicamente el sistema Caltrop, en lo más sencillo de todo, consiste en tirar dados de 4 caras. Como hemos visto, que son estos que son pirámides, ¿no? Si salen, o sea, solamente hay un 25% de opciones de probabilidades para cada una de las caras. Si sale un 1, es un fracaso absoluto. Es decir, un no y además. Con lo cual, lo que propone o lo que plantea el jugador no lo consigue y además las cosas se ponen peor. Esto solamente es el sistema Caltrop, aunque aquí no lo diga, pero plantea que solamente se tiren dados cuando no esté claro el sistema de juego. Es decir, se propone que se juegue de una forma narrativa, lo que tenga sentido desde el punto de vista de la historia. Si un jugador está planteando ir investigando basándose en las pruebas que tienen los testigos, pues el director de juego tiene que ir encaminándolo o poniéndole trabas. Eso yo también lo quería hacer en su momento para darle más vidilla al caso, eh, pero que tengan sentido. Muchas gracias, Yeladies, y bienvenido. Em, pues lo del fallo absoluto, o sea, lo de la tirada de dados, perdón, consiste en que simplemente eh, si tienes si no está muy claro o si el jugador tiene dudas, pues entonces el director de juego propone que haga una tirada basada en una de las 5 características. Y ahora voy a explicar las características. Pero antes, ¿cómo funcionan las tiradas? El 1 es un fallo absoluto, como hemos visto, un no y además. El 2 es un fracaso parcial. No consigues lo que querías como jugador. Es decir, es un no. El 3 es un éxito parcial, con lo cual consigues lo que querías, pero se complican las cosas. Es decir, es un sí, pero. Y el 4 es un sí y además, un éxito absoluto. Consigues lo que querías y además, pues el director de juego pues, te ofrece algo que no esperabas o te encamina en determinado sentido. Sinceramente, yo cuando hice de director de juego, pues te ofrece unas posibilidades tremendas, porque si está encaminado el jugador en un sentido, pues le puedes ofrecer más opciones. A veces no la ayudan, se- pero la historia la hace mucho más entretenida y hace que avance hacia adelante, ¿no? O sea, no solamente hay un fracaso parcial que es un simple no. Nunca hay un sí a secas, sino que hay un sí pero y un sí además y un fracaso absoluto. Y ahora llegamos a lo del total de fracasos absolutos. Esto ya lo he explicado a partir de que yo hablé con el autor, porque no estaba muy claro en la primera versión. Y aquí propone que cuando haya un total de 3 fracasos absolutos, pues propone que además del fracaso absoluto, pues que lo que haya es una filtración de noticias que vayan en detrimento con respecto al caso, es decir, que perjudiquen la investigación por parte de los jugadores. Cuando se acumulen 6 fracasos absolutos, 6 tiradas de uno por parte de los jugadores, entonces se aplica la condición de que el asesino es consciente de que lo estás persiguiendo. Y ya el director de juego pues lo aplica como estime oportuno. Cuando hay 7, eres despedido por la agencia
o por la persona que te haya contratado como detective privado. Y cuando haya 8 casos de fracasos absolutos, te encuentras con el asesino e intentas sobrevivir. Yo, como no lo tenía claro, planteé también una segunda opción, que la pienso aplicar en la adaptación de la traducción, que por cierto, en mi página de itch.io estará disponible. Igual que la versión original en inglés, tendrá un coste de $3 por seguir, digamos, la misma política que sigue el autor original, pero habrá suficientes versiones gratuitas como copias comunitarias para quien no se pueda permitir pagarlo o para quien no quiera pagarlo sin tener que justificar nada, ¿no? Es decir, tendrá un precio de $3 o gratis. Tú eliges. Bueno, yendo al lío. Ahora las 5 características de cada jugador, de cada detective. Eso lo elige el jugador y, bueno, o lo puede decidir el director de juego. Yo se lo he propuesto siempre a los jugadores que ellos decidan y luego se atengan a las consecuencias en función de eso. Porque propone el autor original que haya 5 características. Una, técnicas forenses, que es un conocimiento de las aplicaciones de la evidencia física. Es decir, saber interpretar las pistas y las evidencias. Empatía, que es ponerse en la piel del otro. Eso es aplicable a la persuasión y a la intimidación. Burocracia, que es saber tirar de los hilos con aquellos que tienen el poder de obtener recursos, de proporcionarte recursos para tu caso. O crimen, o delito, bueno, en este caso crimen porque el delito es asesinato, que son las habilidades y el conocimiento que tú como detectives has obtenido, incluso en determinados casos de maneras que mejor no decir. Y la última característica es el físico, que es aplicable a la autodefensa, la velocidad y la resistencia en una persecución, el uso de armas, etc. A cada una de estas características, el jugador le asigna de 1 a 5. Y con eso lo que hace es aplicarle pues un dado a una característica, 2 a otra, así hasta 5 a la característica más favorable, en la que el detective, el personaje, sea más poderoso, se vea mejor, más fuerte. Y eso simplemente implica pues que si el jugador ha elegido empatía, pues cuando proponga, por ejemplo, convencer a un testigo para que le dé información, pues el director de juego pues puede decidir que se aplica la empatía y si el jugador tiene un 5 asociado a esa característica, pues tira 5 dados y se selecciona la tirada más alta, más favorable al jugador, lo cual simplemente lo que hace es subir las probabilidades de éxito. Nada más. Pero bueno, se interpretan de forma, como decía antes, narrativa, que tenga sentido desde el punto de vista narrativo. Y yo lo que he hecho, basado en las 2 veces que he jugado, pues adaptarlo, ¿no? Entonces a las características, estas habilidades, pues la de técnicas forenses, pues la voy a traducir como nivel científico o cultura e inteligencia, aplicable a técnicas forenses o en general, ¿no? Eh, si no están investigando necesariamente asesinatos, para darle un mayor espectro de uso a los casos y lo puedan usar pues niños y no sean necesariamente aplicables solamente a asesinatos, ¿no? La siguiente característica, empatía, o don de gentes, comunicación. La tercera característica, burocracia y papeleo, o saltarse las reglas, lo contrario. Porque veía yo que estaba muy encasillado y a la hora de jugar se permitían muchas opciones
o había algunas características que no se usaban nunca. Y esta de burocracia, pues, en fin, en algunos casos, depende de cómo se plantea, se puede usar mucho, pero en nuestro caso no se usaba prácticamente nunca. Pero si lo planteas como burocracia para resolver problemas o saltarte esas reglas, precisamente hacer justo lo contrario, pues te da mucho juego también, ¿no? Si le das mucho valor a esto, pues se lo tienes que quitar a otra característica, con lo cual, al fin y al cabo, se trata de asignar recursos y luego pues tienes que aprovecharlos al jugar, ¿no? Bueno, un juego de rol en definitiva, ¿no? La cuarta característica, pues la llamo criminología o investigación policial, simple y llanamente. Por eso, como esta se puede confundir mucho con la primera técnica forense a la hora de jugar, pues no quedaba claro cuando se aplicaba una u otra porque son muy parecidas, por eso la primera la reconvierto un poco más a nivel científico y cultura e inteligencia en general, a la hora de la vida, ¿no? De saber manejarte. Y, y esta cuarta sería solo criminología, investigación policial pura. Y y la última, pues esta se queda prácticamente como está, fuerza y forma física. Las tablas, pues bueno, es muy sencillo. Aquí propone el autor original, pues son 5 columnas. Si tiras un dado, pues en fin, lo puedes crear tú a partir de tu imaginación o adaptarlas o tirar, si quieres aquí que surjan del azar. Propone la localización del delito, pues el hogar de la víctima, un garaje, un callejón, un almacén abandonado, cercano a una masa de agua. Y no me salía la palabra. Un lugar, una zona de construcción, una obra, una pista de senderismo, que fue donde se desarrolló nuestra historia, que es la que empezaré a narrar el próximo jueves. Será con bastante humor y además pondré voces, o sea que por vuestro interés será interesante que me veáis porque en fin, intentaré perder la vergüenza poniendo voces, ¿no? Y será divertido. Y la octava es una habitación de hotel. Yo, por ejemplo, en la versión para niños, pues puse el lugar, pues un parque de bolas, parque de atracciones, patio del colegio, un pipicán, jardín botánico, eh, sobre un paso de Semana Santa, bueno, porque soy de Sevilla, pero se puede poner cualquier otra cosa, una caseta de feria, obviamente, o en una tienda de los chinos. Bien, la cosa era que simplemente, ya solamente al crear la historia, pues los niños se rían y se diviertan, ¿no? La localización, bueno, eso es. Luego el siguiente es el arma del crimen. Aquí propone... propone el autor como arma un cuchillo, eh, un machete, hacha, bate, garrote, una sierra eléctrica, un arma de fuego o las manos desnudas. Yo planteaba las manos desnudas, una pata de jamón, un cuchillo jamonero, en fin, cualquier cosa con la que los niños se puedan reír, o los mayores, ¿no? Un balón deshinchado, un mango roto de escoba, tabla de corcho, un tirachinas, en fin, lo que sea, en un ratillo, ¿no? La siguiente es la de pistas que ha dejado atrás el asesino. De 0, 1 hasta 4. Básicamente esto lo he mantenido similar. Y los testigos, pues pone básicamente ninguno y solamente si sale un 7-1 o un 8-2. Yo aquí lo he aumentado para que tenga más vidilla y para que los jugadores, sobre todo si no están acostumbrados a jugar a rol,
como es el caso de aquellos con los que he jugado, pues por lo menos tengan más opciones y puedan preguntarle a diferentes personas, ¿no? Y también le da más opciones al director de juego, ¿no? Y la última columna es la de víctimas previas. Claro, esto si es un asesino, puede ser un asesino en serie o puede ser alguien, un criminal reincidente. Bueno, yo aquí lo he reducido para que no sean tan asesino en serie y que tampoco haya tantos casos, ¿no? Para hacer un delincuente un poco más estándar. Y lo que he añadido, pues, también es delitos. Bueno, en el caso de mi sobrina de 10 años, pues le puse 8 posibilidades tirando dados, que es robarle la ropa mientras está en el gimnasio, secuestro de su mascota, mojar con una regadera. Mi sobrino se partía con ese delito, comerse el postre de la semana durante el recreo, cambiar el paraguas de niño a uno de niña un día de lluvia o viceversa, darle a me gusta en el perfil a los niños más tontos y feos para dejarlo en evidencia o dejarla en evidencia, copiar los deberes y decir que no lo ha hecho la persona que sí lo original, la que había hecho los deberes, en fin, o robarle el bocadillo de la merienda. Bueno, pues, en fin, tonterías como otras cualquiera, ¿no? Yo, cuando jugué con mis jugadores, lo que hice fue proponer como delitos, pues, como eran ya personas mayores, pues, si salían del 1 al 4 era asesinato, pero si salía un 5 secuestro, un 6 desaparición de alguien, o sea, con lo cual no hay ningún asesino ni ningún criminal en teoría, tiene simplemente que investigar un caso, no descubrir a ningún culpable, un desfalco, un multicrimen también. Es decir, para poder crear varios, eso lo hice para una gala de Nochevieja, cuando supuestamente iba a haber muchos jugadores y quería tener diferentes casos para jugar con diferentes personas y que estuvieran todas ocupadas, ¿no? Mientras unos investigaban o planteaban unas cosas, otros planteaban otras y estaban investigando diferentes casos en paralelo, ¿no? O para crear una especie de campaña. Bueno, pues básicamente es eso. Lo que hice fue cambiar algunos de los lugares para añadir oficinas, estación de tren, comisaría de policía, estudio de televisión y otro creo que lo dejé como no se sabe, ¿no? Le quité una pista. Arma, pues dos de ellas sin arma o no se sabe, vacío, no se sabe cuál es el arma o no hay. En fin, otra es en fin, fuego, para que haya un arma ficticia, un arma que no se sabe si ha sido prendido por alguien o qué. Manos desnudas y katana, por ejemplo, en fin. Bueno, lo ya he explicado, ¿no? Y bueno, eso es todo básicamente. Em, este es el juego y lo que voy a hacer es ahora, ya como esto se ha retrasado bastante gracias a la compañía eléctrica, bueno, pues voy a cortar aquí y ahora si acaso lo que hago es iniciar otra transmisión mientras ya trabajo en irlo traduciendo en paralelo y ya este se queda como vídeo de explicación del juego. Bueno, pues sin más, muchas gracias por vuestra atención y, y eso es todo. Nada más. Venga, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Bueno, a esta misma hora no, a las 5 con permiso de Iberdrola, donde empezaré a leer de forma dramatizada Dune, de Frank Herbert, donde
leeré mis comentarios y, en fin, haré una interpretación de la historia. No será leer a pelo, sino simplemente será también interpretar a los personajes y en fin, lo que normalmente hago leyendo, que pienso cosas en voz alta, pues aquí también las verbalizaré, ¿no? Y mañana y en fin, en principio todos los días, mientras pueda y no tenga ningún compromiso como que tenga que ir al médico y demás, pues me conectaré sobre las 9 de la mañana durante varias horas para estudiar. Así que quien quiera, quien esté aburrido o quiera echar el rato estudiando conmigo, pues ya sabe, a las 9 de la mañana, hora peninsular española. Y, y nada más, eso es todo y nos vemos en un rato quien quiera verme traducir en directo y si no, pues hasta mañana o hasta el próximo día o cuando toque. Venga, gracias por estar ahí. Un abrazo a todos.